Hoy nos acordábamos con la chica ya en la realidad. ¿Te acuerdas? Les damos las bienvenidas a todos en esta noche. Un gusto poder tenerles entre nosotros. De parte de CLC queremos entonces agradecerles su presencia y al hermano Bobolí, que no necesita presentación como autor del libro. Lo que me ha llamado la atención y me pica un poco la curiosidad es ¿por qué escribió este libro o cómo surgió la inquietud de escribir este libro? Y bueno, creo que todos estamos con la misma inquietud, las mismas preguntas. Queremos en esta noche entonces preguntarle al autor del libro a ver cuál fue la motivación que le llevó a escribirlo, y queremos tal vez encomendar esta reunión en las manos del Señor, y vamos a pedir al pastor Roberto Mairena que nos dirija una palabra de oración. Te agradecemos, Señor, por esta ocasión que nos permite estar reunidos en este lugar, Señor, con expectativa y alegría de haberse logrado esta obra que ha de contribuir para bendecir a muchas vidas y tu obra, Señor. Entregamos toda esta reunión bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Y en todo damos gracias y bendición a tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por aceptar esta invitación de estar juntos en torno a lo que nos une a todos nosotros, que es Dios y su obra. En el caso de lo que tiene que ver con el libro, de la persona, esto es el libro, es un instrumento de esto que nos une a todos, que es Dios. Nosotros estamos muy contentos porque ya las 24 horas del libro estar en la calle está produciendo efectos muy interesantes. Me contaba Ernesto y Anita que lo leyó la peluquera de barrio. Yo vivo en Lomas de Solimar y todos tenemos siempre un compromiso de evangelización frente a nuestros próximos.
pero yo me encuentro por todos lados, por Montevideo, por Canelones, por todo el país, y en realidad yo viví 9 años en Salinas, y Salinas es un balneario de puertas para adentro. Conocer a la gente ahí es dificilísimo. Y en el lugar donde vivo también. Pero he aquí que tuve un contacto indirecto con una peluquera. Yo nunca hubiera ido a una peluquera porque no tengo elementos para ir a una peluquera, ¿no? ¿Qué se ríe, hermano? Si andamos colegas, ¿no? Porque me sentí identificado. Y más en una peluquería de damas, ¿no? Y yo sentí, cuando me contaba Messi y Anita, que yo había establecido un contacto con esta persona, que fui responsable de algo, ¿no? Corríjame, Ernesto y Anita, si estoy en lo cierto. Anita es cliente de allí, y le regaló un libro a la señora. Y yo me imagino que la señora tendría muchas intrigas respecto a esta persona que siempre está sonriendo, que va, que viene, y leyó el libro y parece que se emocionó muchísimo, ¿no? Y entonces empezó a divulgar del libro a muchísimas personas, ¿no? Y ya ese mismo ejemplar que ella tenía, en el día de hoy no sé en manos de quién estará, y mañana estará en manos de otra persona, y de otra persona, y de otra persona. Y si bien el testimonio que aparece allí yo soy ajeno al mismo, sí me siento responsable de contar algo que yo escuché. ¿Cómo nace el libro? El libro nace cuando, bueno, yo veo por primera vez a Anita, ¿no? Es imposible que uno no se fije en Anita, por lo joven que era, por lo bonita que era, pero fundamentalmente por la manera como se vestía. Me acuerdo que fue en el balneario argentino, en un lugar de campamento, estaban las dos misioneras allí juntas, y bueno, está. Y la manera como hablaba, y la manera como tocaba el pandeiro, y la manera como encaraba la vida cristiana, ¿no? Desde entonces, yo creo que todos los que la conocemos, es una persona en la cual primero observamos muchísimo y después admiramos muchísimo. Yo no conocía todo el anecdotario que ahora conozco, pero en un momento determinado yo dije, no, nosotros tenemos que poner en la vidriera, en el conocimiento de muchas personas, qué es lo que ha sucedido en torno a la vida de esta persona y de otros misioneros que vinieron de Puerto Rico y que marcaron una presencia acá en el lugar. Una de las cosas que yo siempre recordaba es que las personas que vienen a hacer misiones acá en Uruguay hablan de lo difícil que es el terreno, lo complicado que es. Los puertorriqueños que estaban acá, qué difícil, hay que evangelizar y se evangeliza y punto, ¿no? Y eso me llamaba mucho la atención, ¿no? Me llamaba muchísimo la atención. Y que con el correr del tiempo, la iglesia fuera creciendo, que yo fuera conociendo personas que fueron salvadas en situaciones realmente caóticas, que vivían en la peor de las desgracias humanas, que ahora estaban en la gracia de Dios, esto hay que conocer. Y otro elemento que yo me he sentido muy relacionado también, tiene que ver con las iglesias pentecostales. Miren, si nosotros quisiéramos criticar a las iglesias pentecostales, haríamos libros. Pero suceden tantas cosas lindas allí, que todo lo que tengamos para criticar, sí, está bien. Lloran en rosario, pero la gracia de Dios está allí. Y la devoción y el sentido de evangelización, o sea, evangelización es una palabra muy técnica, ¿no? De llorar y de buscar a los que están perdidos en el pecado, ahí ya creo que estoy más ubicado en la realidad. Allí está. Fue una relación, yo hoy en la actualidad participo en una iglesia bautista, pero manifiesto mi profunda admiración por todo lo que sucede, ha sucedido y sucederá en el contexto de las iglesias pentecostales. Y en el libro, que tenemos la aspiración de que llegue a mucha gente no creyente, ¿no? Como que les abro las puertas. ¿Sí? Ustedes critiquen todo lo que quieran, pero métanse. Lo que hay adentro de las iglesias pentecostales hay gracia de Dios. Y lo que hay fuera es desgracia de la gente.
Dos cositas más y luego le pasamos a Anita para que ella diga unas palabras. Uno de los tantos episodios que ella me narró directamente y que a mí me conmovieron muchísimo tiene que ver con lo que sucedió con ella cuando ella se convirtió. Una conversión es común, todos nosotros hemos pasado por ello, no hay nada de extraordinario, ¿no? Pero yo como uruguayo, cuando ella se convirtió parece que revolvió un poco en la casa, que era gente muy distinguida intelectualmente, económicamente clase alta, el padre era un destacado abogado, fue uno de los constituyentes de la constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y claro, se sorprendieron cuando vieron que la jovencita de apenas 15 años había venido muy alterada en su espíritu, ¿no? Y bueno, yo hubiera hecho lo mismo, ¿no? Una acción de protección frente a algo que no. Perdón, pero yo me voy a salir del libreto y algo que no puse en el libro lo voy a decir, ¿no? Salió un viaje en crucero por el Caribe, ¿no? Y en ese viaje iba contratado a un psicólogo para que conversara con Anita y pudiera destrabar todo ese lavado de cerebro que le habían hecho en la iglesia. Anita, ¿hay que conversar con el psicólogo? Vamos a conversar con el psicólogo. Ya se evangelizó al psicólogo. Como resultado de eso, no lo pusimos en el libro por respeto y estamos guardando respeto a la memoria del papá de Anita, ¿no? Pero me parece que es un testimonio que tiene que conocerse, en el libro no aparece. Las recomendaciones del psicólogo eran distanciar a Anita del medio natural en el que ella vivía. Y tal es el caso que compran la casa en Carolina, Sí. la compran una casa. Hablar de Carolina es hablar de Punta del Este. Solamente he pensado que cuesta una Coca-Cola en Punta del Este, carísimo. Bueno, los papás... En una casa en la montaña. En la montaña. En la montaña. Canovanilla es... Barrio Canovanilla. Canovanilla de Carolina. De Carolina. Un lugar de Jaime. Era una casa la hizo un ingeniero agrónomo, una casa de 3 pisos, que abajo tenía sauna y todo. Y tú estabas en el segundo piso. En el tercer piso En el cuando... tercer piso. Una chica de 15 años en una casa, en un lugar similar a Punta del Este, con un panorama impresionante, para un uruguayo es el sumo. Esta es la vida. Y ella decía ahí en la oración, Señor, ¿cómo deseo estar con tu pueblo adorando al Señor? Y de repente, ¿no?, los beneficios de la montaña, ¿no?, comienza a aparecer el ruido elevándose de unas panderetas. Uy, acá hay un culto, dice. Se bajó 15 años, muy inexperiente la jovencita. Se bajó, buscó ese lugar hasta que encontró una humilde congregación de campesinos. Y ella llegó, se puso a llorar, a cantar con él. A mí esto me conmueve como uruguayo, como padre, como una persona, una jovencita de 15 años, en el sumum de la vida, qué visión materialista que tenemos, ¿no? Pero ahí estaba ella, y sin embargo con una orientación totalmente distinta. Esto lo tienen que conocer mis contemporáneos, acá en Uruguay, y seguramente lo van a conocer también en Puerto Rico. Y son cosas que han sucedido hace muchos años atrás, y me parecía que había que rescatarlas, había que compartirlas y que mucha gente más las sepa. Termino diciendo que, bueno, en un momento determinado, cuando yo andaba en un bajón importante en mi vida, llego por asuntos laborales a la casa de ella y ella tuvo la palabra para conmigo, sin saber mi realidad. Me dijo, Hugo, y yo me quedé así. Bueno, gran bendición. Yo no sé si ella se acuerda, pero yo me acuerdo y bueno. Todos estos hechos hicieron, Anita, vamos a hacer un libro. A ella le pareció muy bien, o sea, la iniciativa no surge de ella mantiene su humildad siempre. Dice, hay mucha gente que me está pidiendo el testimonio de todo esto. Y bueno, fueron 3 años de investigación, de conversar con ella, especialmente este último año fue muy intenso.
pero empezamos hace 2 o 3 años atrás conversando y yo realmente cada vez que terminaba una entrevista y me iba a mi casa, me iba ardiendo por lo que me habían contado. Ardiendo, ardiendo. Y eso es la aspiración que tenemos para que el libro llegue a otras personas también. Y un último punto. Ya es la 3ª vez que digo el último punto. Bueno, a veces soy mentiroso, pero el libro es todo verdad. Había un día en la semana en el cual yo no podía encontrarme con Anita. Y así de primera, ¿no? Es los miércoles de tarde. Porque ella va a un campo misionero que queda San Felipe del Sauce, ¿no? San Felipe del Sauce. La gente de la iglesia, de la Asociación Misionera de Iglesias Pentecostales, tienen una devoción muy particular hacia los campos misioneros. Eso no se toca. Yo tenía urgencia de tener más información del libro. En ese horario no tenía ningún tipo de cita. Y muchas veces, lo digo en el libro, me costó muchísimo encontrarme con ellos, porque tenía encuentros con diferentes personas. La gente era prioritaria en función de esto que era la investigación. Pero yo me las ingenié, esperé, iba a los horarios más inusuales, a veces a las 10, las 11 de la noche, ¿no? Y ahí estaba con la recepción de Ernesto y de Anita, que me recibían siempre con mucha calidez. Yo escuchaba, ponía cara de bobo, ¿no? Sí, tal cosa, pero todo eso estaba ahí y está estampado aquí en la Biblia. Anita, a mí me parece que la gente te quiere mucho y te quieren escuchar a ti también. Adelante, por favor. Y esto de San Felipe, pasa, ¿no? ¿Por qué lo contaba? Bueno, por la devoción que ella tiene, pero lo que se recaude en la venta de este libro va a ir para edificar un templito, un templo, ahí en San Felipe. Les doy la última información, ¿no? El miércoles pasado hizo mucho frío. La estufa no prendía. Anita sabe que si hay frío se va a enfermar. Se enfermó. ¿Qué devoción para la proclamación del Evangelio? Ahí hay necesidad, ahí voy a estar. ¿Con frío o sin frío? Por favor, adelante, Anita, porque yo sigo, tengo tantas cosas por aquí. Gracias. En relación a la presencia de Anita en el lugar. Por favor. Bueno, que Dios les bendiga en esta noche. Para mí realmente es una alegría y una gratitud primeramente a Dios por esta oportunidad que me da de estar aquí entre ustedes. Algunas personas que hay aquí que yo no conozco pues pensarán, Anita recién llegó de Puerto Rico, pues porque quizás mi tono es el mismo tono caribeño, pero quiero decirles que el 18 de junio de este año cumplí 35 años de misionera aquí en Uruguay. Yo llegué de 23 años, una puertorriqueña que la mayoría de las personas saben que a los puertorriqueños le dicen boricuas, ¿verdad? Pero allí hay un boricua que está de misionero nuevito, recién llegado. Bienvenido al Uruguay, bienvenido. Y claro, alguien me preguntó por qué el libro dice Anita, misionera boriguaya. Pues como los puertorriqueños son boricuas, pero yo solamente en Puerto Rico estuve 23 años y en Uruguay llevo 35, pues soy más uruguaya que boricua, ¿no? De eso decimos boriguaya, ¿no? El título lo puso también Hugo, pero yo quiero leer un versículo y tener unas palabras de gratitud al Señor por haber elegido este hermoso país para ejercer el servicio misionero, ya que yo fui llamada a la obra misionera muy jovencita, ¿verdad? Y quiero leer un versículo en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 24, que dice:
pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esto es un versículo que me gusta mucho porque desde que llegué a este hermoso lugar, a este hermoso país, pues siempre le he pedido al Señor que Él me ayude desde los primeros años a terminar mi tiempo en Uruguay con gozo. He conocido misioneros que han estado en diversos países y a veces han retornado a sus lugares de nacimiento con mucha amargura, con mucha frustración, y yo no quería eso para mi vida y siempre le he pedido al Señor, ¿verdad?, que me ayude a terminar lo que Él comenzó en mi vida en este país, este ministerio con gozo. Como dijo el hermano Hugo, yo me convertí a los 15 años y me convertí en una iglesia misionera, también una iglesia pentecostal, que para el tiempo que yo me convertí, para mi familia y para mucha idiosincrasia puertorriqueña, quizás los pentecostales pues eran iglesias de gente de un bajo nivel, o el panorama ha cambiado totalmente en Puerto Rico. Puerto Rico está lleno de abogados pentecostales, de cardiólogos pentecostales, es así, de contadores pentecostales, porque yo siempre que viajo todos los años, Dios me da la oportunidad de ir o a alguna universidad o a alguna escuela de medicina, algún lugar donde trabajan abogados o trabajan contadores, a testificar del Señor, y casi todos son profesionales que han tenido la experiencia de vida, ¿no? Esta, que en aquel tiempo en Puerto Rico como que era, o sea, por eso fue muy fuerte para mi familia que yo me convirtiera en una iglesia pentecostal. Aquí no somos, aquí somos interdenominacionales y solamente somos hermanos en Cristo. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Solamente para que sepan que para mi familia fue algo muy duro, muy fuerte, muy difícil que su hija se convirtiera. Mis padres hubiesen anhelado y deseado que yo quizás hubiese estado en cualquier iglesia, menos en una iglesia, ¿verdad?, carismática, vamos a decir. Pero ese fue el lugar donde Dios me llevó, me salvó, donde sentí el anhelo y el deseo de entregar mi vida a Dios, ponerla al servicio de Dios. A los 16 años le entregué mi vida, mis sentimientos, mi futuro, todo al Señor, porque así lo sentí, y comencé a buscar a Dios, pero en una forma profunda. Pero ya a los 17 años yo recibí el llamado a la obra misionera. Cuando yo le comuniqué a mis padres esto, mis padres me dijo: en esta casa no se habla de misiones hasta que no me entrego un diploma universitario. Pues había que obedecer a papá, ¿no? No se iba a hablar de misiones, ¿no? Pero, hermanos, los años transcurridos en la Universidad de Puerto Rico fueron años donde mi amor al Señor y en especial a la obra misionera iba creciendo. Y en esos años, mientras me preparaba secularmente para hacer una licenciatura, de noche yo iba a un seminario bíblico para prepararme para el servicio de la obra del Señor. Estuve varios años orando al Señor para que Dios me dijera cuál era el país que Él quería que yo fuera. Varios años orando. Jamás en la vida me podía imaginar que fuera este hermoso país, que es vuestro país, que es mi país también, porque amo este país. Desde el primer día que llegué, allí hay un jovencito que hoy día es pastor y era adolescente, que me fue a buscar al aeropuerto. Ese pastor, Gustavo Di Caterina, él era un adolescente y él me fue a buscar al aeropuerto. Nunca pensé, mis padres decían: ¿por qué Dios no te llamó a la República Dominicana, que es a 45 minutos de Puerto Rico? ¿Por qué no te llamó a Colombia, la esposa del hermano es colombiana, que es a 2 horas y media? O a Venezuela, 2 horas. ¿Por qué Uruguay, un país tan lejos? Pero este fue el lugar. ¿Cómo lo supe? Orando a Dios,
buscando la presencia del Señor y sintiendo la convicción del Espíritu Santo que este era el lugar a donde Él me llamaba. Un lugar totalmente distinto a Puerto Rico, totalmente distinto al Caribe, climas distintos, costumbres distintas, todo, muchas cosas distintas, ya que aquí hay varias personas que han estado en Puerto Rico, ¿verdad? Y conocen las diferencias, pero creo mucho, amo mucho la obra misionera y creo mucho en el llamado de Dios. Y creo que cuando es realmente Dios el que llama, Dios prepara, Dios capacita y Dios adapta el corazón de una persona. Porque yo salí en un 17 de junio, en pleno calor de Puerto Rico. Verano, el verano crudo, junio, julio y agosto. Y llegar a un invierno tan crudo que llegué habiendo hecho un largo trayecto, San Juan, Bogotá, Santiago de, no, Perú, Santiago de Chile, Santiago de Chile, Buenos Aires, quedarme un día en Buenos Aires para el otro día recién llegar a Uruguay. Creo que fue un trayecto largo, pero aquí llegué. Y una cosa puedo decirle, cuando salí del avión creía que me moría, que el frío me penetró tanto que... porque me penetró tremendamente el frío. Pero desde que pisé este suelo, lo amé. Y desde que empecé a conocer los uruguayos, los amé, los amo y los seguiré amando hasta que el Señor nos levante, hasta que el Señor decida otra cosa con mi vida. Pero sí puedo decirles que yo llegué a este país a servir a Dios. Y todos estos 35 años que he estado, que los primeros años por supuesto que trabajé de soltera, misionera soltera, levantando obras, en lugares que algunos pastores me decían, ese no es lugar para ti. Una muchachita joven irse a Malvin Norte, a Arroyo, o una muchachita joven irse a Solimar, donde no vive mucha gente. Cuando yo llegué en el 78, eran pocas las personas, ¿verdad? Está el hermano de Caterina, esa bella familia que me recibió, que los amo con todo mi corazón. Toda la familia era convertida, menos el papá. Y el papá estuvimos, ¿cuántos años estuvimos orando? Muchos, ¿verdad? Pero ahí está la esposa que me recibió, que me brindó amor, que en esa casa era donde yo almorzaba todos los domingos, en esa casa era donde yo me acercaba a la estufita a leña y él decía, Anita, poco más y lo que te falta es meterte dentro de la estufa a leña. Porque sentí mucho frío, puedo decirles que sentí mucho frío. Pero sentí realmente desde que llegué que este era el lugar que Dios quería para mí. Y he trabajado todos estos años con mucha alegría, con mucho gozo, con mucho amor, evangelizando en Solimar, en bicicleta o en las motitos de los jóvenes, las motitos que habían antes, esas honditas de 50 cilindradas, ¿no? Que me llevaban los muchachos, ¿verdad? Esta familia tan especial que me recibió. Y desde que llegué, pues, yo sinceramente no tenía una claridad de lo que era la idiosincrasia de Uruguay. Tampoco me imaginaba en aquel momento que Uruguay era un país humanista, que había mucho agnóstico, que había muchas personas que no creían en Dios. Nada de eso yo sabía. Ya cuando vino mi hermano sabía todo eso, vino sabiendo todo eso. Yo no sabía nada de esas cosas. Lo único que sabía era que Dios me había llamado a este país y que yo estuve dispuesta a obedecerle. En el libro pues se cuenta cómo fue todo el proceso de esa salida, que no fue nada fácil. Salir de Puerto Rico, una mamá llorando, un papá llorando, hermanos llorando, una hermana agarrándome, no te vayas, no me dejes, gritando, no te vayas, no me dejes. Así que ese trayecto vamos a decir, de San Juan a Bogotá, no les puedo decir a ustedes que fue fácil. Ese trayecto lo pasé llorando. Pero ya cuando llegué de Bogotá hacia adelante, ya estaba la paz en mi corazón. Ya estaba la paz en mi corazón y ya ahí
ya había muerto. Vieron que la Biblia dice que el grano de trigo, si no cae en tierra, muere, no lleva fruto. Como que morí esas 2 horas y media ahí. Y ya pude empezar, era en el 78, era el Mundial de Fútbol en Argentina, que no sabía nada de fútbol, porque en Puerto Rico se jugaba béisbol, básquetbol y no se mencionaba nada de fútbol. Y se me llegó ese grupo de personas que iban tan contentas para ese fútbol, para ese Mundial de Fútbol en Argentina. Y me toca al lado un empresario. Y bueno, pusimos a hablar y él me dijo a lo que iba, al Mundial de Fútbol. Y entonces cuando me preguntó ¿y yo qué iba a hacer? Digo, yo voy a Uruguay como misionera. Le conté cómo fue la conversión, cómo conocí a Jesús. Le conté cómo Dios me llamó a la obra misionera y me llamó a este país. Y a las 2 de la mañana estaba haciendo la oración de fe con ese empresario que estaba entregando su vida al Señor. Ese fue el primer fruto, ¿verdad?, de ese viaje. Luego fue llegar, ¿verdad?, a Uruguay y comenzar a trabajar para el Señor. Éramos 2 misioneras. Una llegó primero, la hermana Ruta Ponte, 5 meses antes que yo, 6 meses. Y luego llego yo y a trabajar en 2 misioneras solteras, jóvenes con fuerza, en 4 campos simultáneamente, como era Solimar, la zona de la Unión, Pando y Artigas, y entre Artigas y Malvin Norte más o menos estuvo la cosa más o menos ahí, ¿verdad? Trabajar con mucho frío, pero con mucho gozo. Con mucho frío, pero con mucha alegría. Y los años que he estado en este país, realmente puedo decirles que mucha gente me dice, pero ¿y por qué ya no vuelves? ¿Por qué ya no retornas a tu país? ¿Y qué es que tu esposo no quiere? Y yo, si hubiese sido por el hermano Yenta, que es un uruguayo, el hermano Yenta cuando conoció la islita le gustó mucho la islita. Le hubiese gustado quedarse en la islita de Puerto Rico. Pero hermano, yo... Ese es más boricua que usted y yo. Ese es más boricua que yo, ese sabe más palabras del budismo de Puerto Rico que yo, pero las veces que quizás mi padre, mi familia quiso que yo retornara, ofreciéndome la casa, ofreciéndome estudios para los niños, ofreciéndome que que sí, que me pusiera la orden de la misión para pastorear en Puerto Rico y que ellos se hacían cargo de mi sustento, de todas las cosas. En una oportunidad de esos viajes que me mandaron a buscar con toda mi familia, nos habían comprado una casa, nos habían comprado un auto, habían amoblado la casa para que yo estuviera en Puerto Rico, porque ya llevaba 9 años. Pero hermanos, cuando oré, Dios me dijo, tu tiempo en Uruguay no ha terminado. Entonces han sido 35 años donde yo he visto la mano de Dios, yo he visto la bendición del Señor, la ayuda de Dios, la provisión de Dios. Salí de una iglesia humilde y salí de una iglesia sencilla, que yo cuando salí de Puerto Rico, ya yo hacía un año que estaba trabajando, dando clase en un preparatorio, ya con un sueldo. Y cuando mi padre me preguntó, ¿y cuánto te van a pagar? Porque los padres se preocupan por sus hijos, ¿verdad? Digo, papá, no me van a pagar. Solamente me van a mandar $50 todos los meses. Pero quédate tranquilo, que Dios va a suplir todas mis necesidades. Porque nací en una iglesia misionera, con un pastor que acababa de llegar de la obra misionera y que nos impartía el amor por las misiones, pero no solamente el amor por las misiones, nos contaba todos los testimonios de los milagros que Dios hacía para proveer las necesidades. Y en eso, hermanos, pues Dios fue fiel y Dios no falló. Tengo una felicidad tan grande por cada una de las personas que están aquí, que son sumamente especiales para mí, ¿verdad? El hermano Álvaro de Castro, nos conocimos, no sé, ¿en qué año te convertiste, Álvaro? 82. Desde el 82 nos conocemos. Siento un gran amor por él y su esposa. Y estoy tan feliz, Pastor Mairena, de que usted esté aquí, porque él fue un instrumento
en las manos del Señor para contestar una petición muy especial para una madre. Cuando llega el tiempo de que sus hijos tienen que ir a la escuela, cuando llega el tiempo donde uno no sabe, donde mis padres me decían, no, tus hijos, yo quiero que estudien en un colegio privado, yo quiero que aquello, yo quiero que lo otro, pero que ellos querían que fuera en Puerto Rico. Tampoco me dijeron, yo te mando, porque ellos lo que querían era que yo retornara. Y yo estaba orando al Señor, mi hijo va para primer año, mi hija va para... A los 4 años tú entraste, ¿verdad, Merari? Y a los 4 años entraste al Samaritano, y con Kaisa. Y yo, hermano, saqué 3 días para orar y presentarme en ayuno y oración para que Dios guiara el lugar donde mis hijos iban a estudiar. Cuando yo terminé de esos 3 días de ayuno y oración, orando para que Dios guiara, para que Dios... Me llama el pastor Mairena y me dice, Anita, tengo una invitación para ti. Y yo digo, sí, pastor, dígame. Bueno, tenemos un ágape. Y es un ágape para sacar fondos para el colegio El Buen Samaritano. Y yo le dije, pastor Mairena, ¿hay un colegio en su iglesia? Me dice, sí, Anita. Y rápido me dice, ¿estás interesada? Y yo le dije, sí, pastor, porque mi hijo va para primer año y la niña iba para preescolar. ¿Ah? Entonces el pastor rápido me dijo, ¿para qué edad? ¿Para qué van? Pues, ¿qué año va a tener tus hijos? Y yo le dije, bueno, la niña va para 4 años, iría para jardín, y el niño a primer año. Me dice, este colegio empezó por años, y este año empieza el primer año de escuela. Y rápido me dijo, y no te preocupes, Anita, que tus 2 hijos van a ser becados. O sea que yo, desde que llegué, hermanos y amigos, porque hay gente que no conozco, mi vida aquí en Uruguay, todo lo que Dios ha hecho, el comprar terreno, que van a leer por ahí, el construir iglesias, el techar iglesias, el comprar bancos, tantas cosas, todo ha sido por medio de la oración, por la mano benevolente del Señor. Y realmente Dios ha sido más que bueno. Bueno, Dios no podía dejar de bendecirme tanto en un lugar que amo tanto, pues me dio un esposo uruguayo, por lo cual yo le doy tantas gracias al Señor por el hermano Ernesto Yenta, nacido, criado, formado, ¿verdad? En las iglesias de las asambleas de Dios, capacitado, preparado en el instituto, ¿verdad? Yo creo que con el pastor Mairena se conocen desde mucho tiempo, y fue la persona, ¿verdad?, que Dios puso en mi camino, y también fue motivo de oración, porque cuando uno está sirviendo de misionera soltera, a uno le preocupa mucho la persona, ¿verdad? Pues gracias al Señor, pues Dios me dio un esposo que ama al Señor, que ama la obra, que conoció al Señor de niño porque le llevaron el evangelio. Había una hermana en Jaime Civil que llevaba el evangelio donde él vivía, y desde niño conoció el evangelio, que ya se afirmó a los 14 años, que también en su iglesia le enseñaron a amar al Señor, amar la obra. Y eso realmente ha sido una bendición para mí. Para completar la bendición, Dios me ha dado 2 hijos hermosos uruguayos que están aquí, David y Merari. Pónganse un minutito de pie. David creo que le dio unos cuantos dolores de cabeza correteando en el colegio Buen Samaritano al pastor Mairena y a la hermana Griselda, pero ahí está. Que Dios lo ayudó, estudió en el colegio y luego hizo una licenciatura en gerencia empresarial en el Crandon, que también fue otra oración, porque yo oré al Señor y fue al Crandon, pedí beca y me dieron beca para los 2, porque Dios escucha la oración, Dios contesta las oraciones. Y puedo decirles que me siento bien feliz porque uno hubiese querido poner muchas cosas en ese libro, pero para mí lo más importante del libro es que tiene la primera parte, la conversión. Conocí al Señor. ¿Cómo conocí al Señor? Y anhelo que muchas personas sigan conociendo al Señor. Una segunda parte, la entrega, poner la vida en las manos de Dios y poner
ponerse a la orden del Señor para que luego cuando Dios llame a uno, uno pueda decirle al Señor, aquí estoy, y poder obedecerle. Pues yo creo que si tuviese 15 años, quiero terminar con esto, yo me convertiría al Señor. Si tuviera 16 años, le diría al Señor lo que le dije un viernes en la noche: Señor, te entrego mi vida, te entrego mis sentimientos, no me dejes ennoviar con nadie hasta que llegue la persona que tú tienes para mí, porque yo quiero servirte. Pongo mi futuro en tus manos, hice una entrega de toda mi vida, diríamos una consagración. Luego de esa consagración vino ese llamado para servir a Dios en otro país. Y si tuviera 23 años, pues le decía así al Señor, tomaba el avión de Avianca, iba a Bogotá, a Perú, a Chile, a Buenos Aires y volvía a llegar a Uruguay. Yo me siento muy agradecida al Señor por el país que Dios eligió para yo realizar mi servicio misionero. No tengo la misma fuerza, no tengo la misma salud. El frío realmente ha sido fuerte para mí durante todos estos años, pero el mismo amor, el mismo fervor, la misma fe, el mismo entusiasmo de cuando llegué es el mismo que tengo ahora, gracias al Señor, ¿verdad? Y a su misericordia. Y le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Aquí tengo amigos. Esta muchachita que está aquí, yo la conocí cuando quizás su hija tenía... ella tenía casi la misma edad de la hija, que yo iba a Jaime Civil y ella corría por allí. Pero después tuve la bendición de poder estar con ella en retiros, de poder impartir la visión misionera. Por un lado en las asambleas de Dios, el esposo, que también era un jovencito. Por otro lado, la misión Misiones Mundiales me invitaba a predicarle a los jóvenes y hablarles de la obra misionera, darles mi testimonio, cada uno por sus lados, pero Dios siempre trataba en el corazón de ella, Dios siempre trataba en el corazón de él. Qué feliz me siento de verlos hoy, ¿verdad? Que son pastores, que aman a Dios, que sirven a Dios, que desde muy jovencitos, ¿verdad? Dios tuvo tratos con sus vidas. Le doy gracias a Dios por varios hijos espirituales que hay aquí, que hoy en día también son pastores. Está el hermano José María Duarte, que no solamente fue un joven de la iglesia y que es el pastor de Pando, sino que hoy en día es el supervisor nacional de la misión aquí en Uruguay. El objetivo, yo le dije, Señor, una sola cosa le dije a Dios: no me dejes salir del Uruguay hasta que yo vea líderes nacionales preparados, capacitados, que te amen, que te sirvan y que puedan seguir la obra. Porque llegará un día donde ya la hermana Anita seguirá cumpliendo años. Pues hermanos, pasaron 35 años. No solamente que tenemos pastores en Uruguay sirviendo en Rivera o en Artigas, en Paysandú, en diferentes lugares y en las zonas acá en Montevideo, sino que se impartió la visión misionera. En el mismo lugar donde mi esposo conoció al Señor, Dios me permitió levantar una obra en Malvin Norte. Allí había un jovencito, un niñito que desde los 2 años iba a la escuela dominical. Desde los 2 años, él recibiendo la palabra del Señor, nunca dejaron de llevarlo. Hoy en día, ese jovencito es misionero uruguayo nuestro en París, en Francia, con otra uruguaya, ¿verdad? Hija de unos pastores amados, que son pastores nuestros en Maldonado. Y no solamente eso, ¿verdad? Tenemos misioneros en Formosa, Argentina, misioneros nacionales, uruguayos, ¿verdad? Convertidos, salvados por el Señor y consagrados y preparados para el servicio, ¿verdad? En Formosa, tenemos en Salta, Argentina, ¿verdad? Tenemos también un matrimonio de la iglesia Solimar que está sirviendo al Señor en Bélgica. Gracias al Señor, ¿verdad? Que uno también anhela, porque yo siempre, desde que llegué a Uruguay, yo siempre decía, qué material hermoso hay en este país para servir a Dios. Eso era algo que siempre desde que llegué me di cuenta. Aquí hay un material hermoso para servir a Dios. Y qué lindo es ver tantos hermanos y hermanas
que están sirviendo en los diferentes lugares. Y eso me ha llenado de mucha alegría y le doy las gracias a Dios, le doy la gloria a Él, le doy toda la adoración a Él, porque esas cosas solamente las hace el Señor por su gracia, por su misericordia, porque ¿quién era uno? Uno no era nadie, solo la gracia y la misericordia de Dios que llegó un día a mi vida para salvarme y que llegó un día a mi vida el Señor para llamarme y que me ha mantenido con ustedes durante estos 35 años. En el libro, pues, van a escuchar varias cosas que quizás ustedes anhelen y deseen saber de cómo fue esa despedida, de cómo fue ese trato con los padres, de cómo fue la llegada de mis padres cuando vinieron a Uruguay. Me siento feliz también que no solamente hay hermanos, amigos, consiervos, sino que también tengo una vecina de verano, porque a mí me decían, pero a Solimar, si en Solimar lo que hay es gente que va a veranear. Pues cuando yo estaba justamente en la calle que vivo ahora, al principio las casas eran todas de veraneo. Aquí está mi vecina de verano. Qué feliz me siento, Chichita, de que estés con nosotros. Y a cada uno de ustedes le quiero dar las gracias por haber venido. Y quiero darle toda la gloria al Señor, ¿verdad? Por su misericordia. Y muchas, muchas, muchas gracias al hermano pastor Hugo Piris, ¿verdad? Que sintió ese deseo en su corazón, ¿verdad? De escribir este libro. Quiero decirles que no me fue fácil muchas cosas. Quería contar muchas cosas hermosas que Dios me ha permitido vivir a este país, pero me creaba hasta conflicto. Yo decía, yo no quiero contar esto porque quizás la gente se puede imaginar que uno está contando estas cosas como para... Y eso me causaba, y por eso a veces como que había momentos que eso me impedía un poco, ¿no? Pero le doy gracias a Dios y al hermano Hugo, que fue tan persistente, que fue tan perseverante, ¿verdad?, para que esto fuera una realidad. Y si el anhelo de uno es que las almas conozcan al Señor, ¿verdad?, es que vidas se consagren a Dios, es que jóvenes se pongan en las manos de Dios, es que Dios llame hombres para el pastorado, para maestros, para líderes sea de adolescentes, de jóvenes, de damas, caballeros, que Dios haga. Pues hermano, qué lindo es el Señor, ¿verdad?, que a cada persona que le llegue el librito, el que no sea salvo, que se convierta. El que sea convertido, que sienta el deseo de poner su vida en las manos del Señor. Y al que Dios ha llamado, que sepa que Dios es fiel. Que Dios al que llama, Dios le suple, le provee, le ayuda, le auxilia. Y tengo que dar gracias a Dios por muchos pastores en Uruguay que me ayudaron tanto, que siempre fueron especiales conmigo. Hay uno que está allá con el Señor, el pastor Ceballos, que siempre estuvo pendiente, ¿no? Hay uno que está vivo, pero no pudimos tener, hoy no me pude comunicar con él. Pero el hermano Freddy Granja, pastor en Las Piedras, le preocupaba mucho que la hermana Anita era muy delgadita. Y él iba, hermanos, y casi todas las semanas que podía, iba y llevaba un paquete de 5 kilos, grande, ¿no?, de fideos, me llevaba polenta, me llevaba todo lo que engordaba, avena, polenta, fideo, arroz, y siempre llegaba y vivíamos en el centro, en Ejido y Galicia, que yo venía mucho a la librería, y la hermana, una hermana que trabajaba aquí, Armenia, Rosa, Lidia. Ella siempre, ¿cómo están, chiquilinas? Y les hace falta algo. Y aquí siempre, y como vivíamos cerca, llegábamos aquí, y aquí en este centro de literatura cristiana, que antes tenía, creo, como un nombre un poco distinto, pero más o menos lo mismo, siempre me daban ánimo y me daban aliento. Así que yo, agradecida a Dios, agradecida al hermano que sintió de escribir este libro, y más que agradecida a todos los uruguayos. ¿Qué es lo que yo puedo decir de los uruguayos? ¿Qué es lo que yo puedo hablar mal de los uruguayos? Que me han dado demasiado amor, que me han dado demasiado cariño, que han sido tan especiales conmigo, que yo les amo con todo mi corazón. Yo amo esta nación. No oraba cuando llegué solamente, sino todavía mi clamor y mi ruego
es que Dios siga levantando hombres y mujeres en este país para que la obra del Señor en este país se siga avivando y que Dios la haga conocer. Perdonen que la hermana Anita siempre se toma más de lo debido, pero les amo mucho. Que Dios les bendiga y el hermano Hugo Piri con nosotros. Doy fe de lo que voy a decir, ¿no? Yo sé que ustedes, cada uno de los que estamos aquí, nos sentimos deudores por toda esa generosidad y ese amor que ella nos ha dado. Ella siente lo mismo hacia nosotros. Y no es una realidad patente. Bueno, hemos recibido muchos elogios, ¿no? Yo creo que tenemos a Roberto Mairena, Eduardo Castro, Estela, Griselda, representando a nadie. Ustedes conocen a Anita durante mucho tiempo, han sabido cómo ha ido funcionando la iglesia en el Uruguay, y me gustaría que ustedes pudieran dar una palabra a partir de los 35 años que ella está aquí en el país. Roberto, ¿puede ser? Y luego Álvaro y Estela. Por favor. Señor le bendiga, hermanos. Era un poco difícil para mí arreglar para venir hoy, pero con mi esposa acomodamos todo porque no queríamos perdernos esta reunión. Pero lo que no tienen ni idea es que tienen que hablar. Muy bien. Yo lo primero que conocí de estas misioneras eran al poco tiempo de haber llegado los comentarios que circulaban, ¿no? O sea, mucho tiempo escuchaba comentarios hasta que un día pude conocer, porque vinieron y ya por donde andaban impactaban y la gente decía, wow, no conocía a esta misionera que vinieron de Puerto Rico. Ahora, después que le conocí, quedé impresionado por ese empuje, ese fervor, ese entusiasmo, que yo pensé, claro, no conoce Uruguay, vamos a ver cuánto le dura. Pero pasaron 35 años y creo que tiene más fervor, más entusiasmo ahora que cuando llegó, ¿no? Anita siempre me impactó, me impresionó, porque es verdaderamente una mujer de Dios. Dios la dirige de una manera muy puntual en todos sus movimientos, sus palabras, y así como Hugo testificaba que Dios revelaba y le daba palabra, y así lo sé de muchas personas, también predica que la hermana trajo, el Señor desafió y habló fuertemente a mi vida, ¿no? Realmente la admiro, la quiero mucho, igual que Ernesto, que con Ernesto nos conocemos ya de muchísimo tiempo, de bien jovencito, ¿no? Cuando él estaba en Jaime Civil, que trabajaba en una imprenta. Bien. Y el Señor me dio el privilegio de conocer Puerto Rico, una isla chiquita que me llevaron a recorrerla, y en